Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Y hoy vamos a continuar en nuestra serie 10 historias de gracia. La verdad es de que el episodio que queremos hoy abordar con todos ustedes es sumamente especial, ya que estaremos hablando de un personaje impresionante del Antiguo Testamento que ha cautivado nuestras vidas, ¿cierto, Angie? Totalmente, Jos, y es una bendición para nosotros presentar a Josué. Si se estaban preguntando con cuál vamos a seguir, bueno, el segundo personaje es Josué. Y para que tengamos un poquito de contexto, porque claramente en esta serie lo que queremos es presentar el personaje antes de entrar a profundizar en algunos detalles, es que Josué es un líder militar, político y religioso, lo que quiere decir que es bastante importante. Pero aparte de eso, a veces pensamos que solo Josué estaba cuando ya era anciano, cuando ya era muy adulto, pero si recordamos bien, él nace en Egipto, es hijo de Nun y es perteneciente a la tribu de Efraín. Josué también se le conoce como el sucesor de Moisés y es aquel que es llamado por Dios a guiar a Israel hacia la tierra prometida, que claramente sabemos que es Canaán. Algo precioso en Josué que también queremos traer a ustedes el día de hoy, Jos y yo, es el hecho de que el nombre de Josué no era realmente Josué, sino que es un cambio que le hace Moisés. Él originalmente se llamaba Oseas, pero Moisés le cambia el nombre para que se llame Josué. Y si vamos realmente a lo que significa, al igual que hacíamos con Jacob, nos daremos cuenta que Josué significa Jehová salva, Jehová es salvación, lo cual una vez más, que es el propósito por el cual queremos resaltar este punto, es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Obviamente está resaltando y señalando, apuntando hacia aquello que Jesús iba a hacer, que era traer salvación a nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, tenemos un gran contexto, ya tenemos como claridad en quién era Josué, para refrescar un poquito la memoria. Pero ahora, ¿qué tal si nos vamos adentrando, Jos, en esos puntos relevantes, aquello que queremos destacar de la vida de Josué, esas cositas que de todos los eventos dijimos, bueno, vamos a sacar esos que realmente destacan? ¿Cuáles comenzaríamos a hablar en primer lugar? Y es que es difícil, Angie, porque es que la vida de Josué, como bien decías, es tan importante, tan llena de sucesos relevantes que es muy difícil tener que destacar solamente tres. Y me gustaría comenzar con el primero, que justamente es el reto de creer en las promesas de Dios. Y es que, Angie, Josué vivió en una época asombrosa, ya decías tú, ¿no? Desde Egipto, ¿no? Le tocó ver de todo. Vio milagros hechos por Moisés en Egipto, estas plagas, partir de Egipto, cruzar el Mar Rojo. O sea, Josué vio de todo. A veces nosotros tenemos este dicho, ¿cierto? De, pues ver para creer. Pues Josué vio de más, o sea, tenía mucho para creer. Pero a pesar de eso, siempre estuvo presente en la vida de Josué este reto de creer en las promesas de Dios. Y es muy importante que podamos entender que sin importar todo lo que viera Josué, Josué no veía las cosas, no veía una vida sencilla, no tenía una vida fácil, ya que fue cuestionado en muchas ocasiones, se enfrentó a diferentes problemas, por ejemplo, cuando fue como espía, ¿cierto? Con estos hombres, entre ellos Caleb, a espiar la tierra prometida. Y es justamente que regresan y el resto está haciendo mucho alboroto, pero Josué se aferra a Dios, se aferra a sus promesas y dice, no, que podemos vencerlos, que Dios está con nosotros, no importa lo que los demás digan, nosotros podemos vencerlos. Y pues Josué es acusado junto con Caleb, todos se van en contra de él. Así que, sin duda, Angie, la vida de Josué no fue fácil. Pero él siempre, en este desafío,
siempre se aferró a las promesas de Dios. Y es que es fundamental el hecho de que, como mencionabas, aferrarse a las promesas. La vida de Josué no es fácil y bueno, ahí nos podemos empezar ya de inicio, comenzarnos a identificar con Josué y decir, wow, Josué, un personaje tan relevante en el Antiguo Testamento, un conquistador, un líder, se encontraba como en estas batallas, en estas guerras, en estos conflictos y también tenía luchas. Entonces, al final, tomando todo eso, entendemos que como segundo punto, también nos gustaría enfatizar como este recorrido de Josué a través de estas guerras, conquistas, batallas, no solo externas, sino también internas, porque Josué tenía un llamado que no era fácil, o sea, claro que lo preparó Moisés por demasiado tiempo, el Señor a través de Moisés, cabe aclarar, pero pues nunca un ser humano realmente que ame al Señor va a pensar que es lo suficientemente capaz como para enfrentar su llamado por sí mismo. Y Josué en medio de todas estas batallas y guerras, como lo sabemos en Jericó, si quieren revisen en sus Biblias Josué 6. Allí aparece toda esta conquista de Jericó. Luego tenemos la conquista de Ai en Josué del 7 al 8. Luego tenemos estas alianzas de todas estas tribus cananeas, de todos estos pueblos de Canaán que se venían contra el ejército israelita desde Josué 9 hasta Josué 10. Todo esto es un recorrido donde vemos, ok, la vida de Josué externamente representa lo que a veces para nosotros es nuestra vida cotidiana como cristianos, como jóvenes, como personas que vivimos en un mundo que realmente está caído y que nos cuesta enfrentar esas batallas, esas tentaciones, esas decisiones, esos momentos de tensión en nuestra vida. Momentos donde queremos dudar incluso de Dios, conectándolo con el punto que comentabas, Jos, en la introducción de los eventos. Todo eso nos enseña que realmente, a pesar de las batallas, guerras, decisiones difíciles, la duda incluso de su propio llamado, la dependencia de Dios en medio de eso, su confianza, concluye con que, ok, puedes enfrentar batallas, pero Dios está en medio de esas batallas. Y yo creo que ahí podemos dar, Jos, introducción a eso que nos encanta. Yo creo que el tercer punto es nuestro favorito entre todos. Cuéntame, ¿cuál es ese tercer punto? Y me encanta Angie, y creo que es muy importante, pero rápido antes de pasar al tercero, lo que decías es impresionante ver que todas las luchas que enfrentó Josué, no las enfrentó solamente Josué, fue Dios con Josué. Y esto es la clave para pasar a este tercer punto, que justamente quisiera que me acompañaran todos en sus Biblias al libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Nos dice la palabra del Señor. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿Qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿Por qué es tan importante este evento, Angie? Podemos preguntarnos. Y es justamente retomar lo que mencionábamos. Josué enfrentó batallas, conquistas, problemas con su propio pueblo. Pero es que en todo eso, en los problemas en su liderazgo, en las cuestiones militares, Dios siempre estuvo con él. Y este encuentro con este comandante del ejército del Señor, permítanme recordarles cómo la semana pasada veíamos cómo Jacob tiene una lucha, una pelea con una preencarnación de Jesucristo. Y aquí una vez más podemos ver a Jesucristo en la vida de Josué. Porque Josué está en esta lucha, está a punto de ir a Jericó,
sabe que va a ser una batalla complicada. Y nosotros podemos entender a Josué porque Josué era un humano común y corriente como nosotros. Podía tener dudas, podría tener incertidumbre, podía pensar en una posible derrota. Pero viene Jesucristo y le dice, yo pelearé contigo. Algo divino, algo hermoso, demasiado precioso. Pero Angie, ¿qué es lo que podemos aprender sobre el carácter de Dios por medio de Josué? Creo yo que este es un punto importante con el cual podemos responder ante esta pregunta, ¿no? Exacto, Jos. Ahí ya vamos metiéndonos en ese terreno donde ya empezamos a ver a Dios en Josué. Ya su carácter, sus atributos, recuerden que nos encanta resaltarlo y conectándolo con lo que Jos decía de este encuentro, de este encuentro con la preencarnación de Jesús, tenemos que él le dice, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando, o sea, donde estamos, donde se encontraba Josué, era un lugar santo, pero no santo por el lugar, sino obviamente por la persona que estaba en ese lugar. Y es que la persona que estaba en ese lugar era Dios mismo, o sea, Jesucristo. Y ahí se preguntarán, y nosotros podíamos preguntarnos, Jos y yo, a ver, ¿por qué Dios es santo? Bueno, acompáñennos a Josué 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, Dios a través de Josué está hablando lo siguiente, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso y no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Esto en el contexto de que Dios había mandado al pueblo de Israel no mezclarse con los cananeos. A veces cuando vemos estas guerras, nos preguntamos, vaya, ¿realmente esto revela al Dios que es todo amor? Y claro que sí, porque estamos viendo a un Dios que es santo, que está desplegando sus atributos. Y entonces preguntémonos, Jos, ¿cuál es el porqué de Dios estar haciendo todas estas conquistas? Bueno, te lo respondo yo, o sea, les respondemos. Básicamente es que los cananeos, sí, en como una recapitulación de su historia, eran un pueblo moralmente corrupto, aparte de esto sacrificaban niños a sus dioses como Baal y Acera, lo cual nos hace entender que la inmoralidad del pueblo cananeo era tenaz, era muy grave. Y esto nos hace ver, Dios no se toma el pecado a la ligera. Tampoco va a tomar el pecado a la ligera en nuestras vidas. Dios nos llama a justicia y santidad, y es ahí donde se resume, Dios es santo. Dios es realmente quien merece la gloria, y por eso Él quería que su pueblo esté apartado, que nosotros estemos apartados del pecado. ¿Sí? Como lo hizo con Josué, asimismo quiere hacerlo con nosotros. Josué no lo tomó a la ligera, Josué también fue muy en serio en eso. ¿Sí, Jos? ¿Cómo podemos continuar conociendo a Dios, Jos? ¿Qué otra cosita hay por ahí? De una manera muy especial, Angie, Josué nos muestra el carácter de Dios como un Dios defensor. Y es que, a ver, Josué tenía muchísimos problemas, muchísimas dificultades, pero a pesar de eso, Josué siempre se mostró como un personaje valiente, leal, obediente, con confianza y firmeza. Y podemos decir, ¿por qué Josué era así? Ante tantos problemas, ante tantas luchas, tantas guerras, ejércitos enormes delante de él, ciudades establecidas y él recién entrando a conquistar esa tierra, podemos decir, ¿dónde radicaba la confianza de Josué? Y Josué nos señala a Cristo, Angie, y nos dice, en él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios defensor. Y esta parte del carácter de Dios es hermosa porque Josué siempre iba acompañado de Dios. Y Dios era quien lo defendía. Y aplicando esto a nuestras vidas hoy, podemos todos nosotros comprender lo siguiente. Que Dios nos defiende no solamente de mal en esta tierra, no solamente de nuestras propias consecuencias de nuestras acciones, sino que Dios es nuestro defensor ante nuestro pecado. Y creo yo que es una perspectiva que debemos de tener bastante clara hoy. Porque hay veces que podemos ver, por ejemplo, la conquista de Jericó, ¿no?
Decimos, amén, Dios defendió a Josué y pues le entregó la tierra y de igual manera a nosotros nos va a entregar lo que queramos. Créanme que no, no funciona así. Dios le dio esa victoria a Josué porque Dios había destinado darle esa victoria a Josué. Pero eso no quiere decir que Dios quiera que andemos todo el tiempo nosotros venciendo en todas las áreas de nuestra vida. Más bien Dios tiene una soberana voluntad para con nosotros como la tuvo para con Josué. Y esa voluntad es la que defiende el Señor. Y si nos ha llamado, como llamó a Josué, entonces Él nos defenderá de nuestro pecado. Él nos defenderá de la tentación. Él nos defenderá del mal. Y podemos ver justamente la oración que enseña Jesús, que dice, Señor, guárdanos de la tentación, líbranos del mal. Esa es justamente la clase de Dios defensor que tenemos en Josué. Dios defendiéndonos de nuestro pecado. Y la defensa que Dios hace, Angie, tú me entenderás, es por una característica primordial, un atributo fundamental en Dios. ¿Cuál sería, Angie? Wow, la misericordia. Excelente pregunta, Jos. La misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y esto, ¿cómo lo vemos en la historia de Josué y cómo lo vemos también en nuestras propias vidas? Bueno, resulta que queremos que ustedes como que tengan dos enfoques. Dios es misericordioso con los gentiles y lo vamos a ver con Rahab, que aparece tanto en Josué capítulo 2 como en Josué capítulo 6 versículo 17, que pueden ir a revisarlo. Pero también Dios es misericordioso con su pueblo, por lo cual, si tú eres pueblo de Dios, es decir, si has sido añadido ya a la familia del Señor, Cristo te ha salvado, también gozas de entender que Dios ha sido misericordioso. Entonces, a ver, ¿cómo en Josué vemos que Él es misericordioso con el pueblo? Vámonos a Josué 24, del 17 al 18, porque cuando leíamos este versículo, Jos y yo, decíamos, tú me dirás, Jos, realmente qué hermoso es ver en el discurso final de Josué, que es muy similar al de Moisés. Cuando vemos el discurso, vemos que dice de la siguiente manera, escúchenlo. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en el que anduvimos, y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Allí entonces estamos viendo un reconocimiento de Josué junto con el pueblo, porque en este discurso estaba todo el pueblo, aceptando que Dios es misericordioso. Y había algo que nos encantaba como conexión, donde Dios se le revela a Moisés, le dice en Éxodo 34 6 acerca del carácter de Dios. Y él está hablando a Moisés y le está diciendo justamente que Dios es un Dios lento para la ira, lleno de amor inagotable, grande en misericordia y fidelidad. Y cuando vemos esto, entonces decimos, ok, el pueblo había sido infiel, Jos, por 40 años. Había estado totalmente en terquedad, o sea, Dios no los hace pasar por el desierto porque sí 40 años, había sido por la propia infidelidad del pueblo, había sido por su propia desobediencia. Y ahora Dios, a pesar de, en su misericordia, en Josué 24, Él les está recordando, yo estuve con ustedes en todo ese recorrido y ahora en mi misericordia he cumplido mis promesas. En mi misericordia he hecho que ustedes lleguen al lugar donde yo los había destinado para estar, junto con gentiles como lo eran Rahab. La misericordia de Dios se extiende por completo y es maravilloso, y yo creo que con eso ya podemos decir, wow, hemos dado un gran recorrido, un abrebocas a lo que es Josué, a lo que ustedes pueden seguir aprendiendo a medida de que abren sus Biblias y dejan que el Señor empiece a seguir hablando a ustedes, pero no nos queremos ir sin citar el Nuevo Testamento, ¿no, Jos? Entonces, ¿qué tal si nos acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 3, donde vemos algo fundamental?
Y precioso. Cuando encontramos este pasaje dijimos, hay que colocarlo, va muy, muy a la mano con lo que queremos recordarles. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús de entre los muertos. Ok, destacamos la misericordia de Dios. Destacamos el que Él quiere hoy extender esa misma misericordia a tu vida, que hoy estás escuchando este podcast, y que queremos que te lleves eso. Llévate estos atributos, estos eventos, recuérdalos por favor. Realmente agradecemos que nos acompañes hasta aquí. Gracias por unirte a esta conversación, por saber que nos has escuchado, pero principalmente has escuchado la palabra. Ahora nos despedimos, tanto Jos como yo, deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.